Hola, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de MDA Señal 360. Soy Jorge Caraballo. Hoy vamos a conversar con Camilo Castaño, curador en el Museo de Antioquia y encargado de gestionar, organizar la exposición La creación del gesto del maestro Francisco Antonio Cano, un artista icónico en Antioquia y en Colombia. Camilo, ¿cómo estás? Jorge, pues muy encantado de poder conversar contigo, muy bien, muy contento también de que sea en este espacio. Sí, estamos en la sala que organizaste. Sí, estas son las salas temporales principales del Museo de Antioquia. Hay otras, pero estas son como las más importantes, las tradicionales y pues en un escenario muy bonito que es como toda la vida del maestro Francisco Antonio Cano, profesional, puesta aquí. Chévere, quiero que conversemos sobre tu rol como curador, qué significa ser curador, qué hace un curador, cuáles son las decisiones que toma, cómo expresa su trabajo, cuáles son sus gestos, y que usemos esta obra en particular para ilustrar eso, ¿cierto? Para tener ejemplos de qué es lo que haces tú. Bueno, en el Museo de Antioquia somos dos personas en el área de curaduría, Juli Zapata y yo, somos curadores investigadores. Cada uno tiene y cada una tiene sus roles, sus intereses, obviamente, sus responsabilidades y sus afinidades con temas de investigación diversos. En mi caso, pues yo he investigado mucho la colección del museo, el rol de los artistas y las artistas antioqueñas en la configuración de esa historia del arte nuestra y eso cómo se vincula con otras historias del arte. Y he tenido la oportunidad de desarrollar exposiciones como esta de la creación del gesto, que tiene unas responsabilidades porque es un artista histórico del canon, pero también he podido desarrollar montajes de larga duración, exposiciones de arte contemporáneo, en donde también uno puede hacer otras cosas y desarrollar otras maneras de configurar ideas, porque de todas maneras los roles y las posibilidades del arte, depende de su época, pues obviamente son distintas. Tú mencionabas, por ejemplo, esta pared tiene unas pretensiones y es contar de alguna manera hitos de la vida del artista Francisco Antonio Cano, hitos de su trabajo, sus logros, cambios importantes, y están acompañadas esas temporalidades con piezas de su producción, en su mayoría, que van también dando cuenta de ese paso del tiempo. De cómo se transforma. De cómo se transforma su vida, su cuerpo. Y eso es muy importante también porque, pues, en este caso, ya que me preguntas por las metodologías, para mí era muy importante que se humanizara la figura del artista, porque muchas veces en el caso de una persona tan importante y que tiene unas conexiones históricas profundas y un arraigo con la región, se vuelven como leyendas. Se vuelven leyendas y mitos. Claro. Entonces había que, pensaba yo, pues devolverle su agencia y su humanidad de alguna forma. Eso es muy pretencioso, pero es lo que uno trata de hacer. Entonces, para eso hay que leer mucho y tratar de ver partes en donde no sea la historia del arte la que hable, sino él. Y eso es lo que se trató de buscar. Entonces, eso es un caso. Pero también depende de la exposición y del tema y de lo que estés abordando y del espacio. Cambian las cosas disponible. Y cambian las metodologías. Entonces esto es un trabajo muy complejo y es un rol muy difícil porque cada exposición es un nuevo comienzo. Siempre es un método, digamos, adaptado a cada caso. Sí. Esto es una conversación, o sea, lo que entiendo como curador, lo que estás haciendo es conversando con un artista, ahorita lo decías, estoy conversando, es una conversación en el tiempo. Sí. Estoy viendo, sintiendo qué me presenta cada pieza, ni siquiera es lo que él dice o cuál es su intención, sino lo que las piezas te muestran ahora. Y las ideas que quizá en su momento originaron esas obras, puede que se hayan transformado y lo que yo percibo, lo que percibe el curador, pues en este caso, sea una idea nueva, ¿cierto? Sea una idea que ya no es la misma de donde viene esa pieza. Y entonces estamos desde ahora mirando para atrás y de alguna manera eso que está en el pasado, pues también nos está contando algo ahora. Es como un nudo temporal. Contame cómo es ese proceso, o sea, cómo es ese proceso de escuchar y de coger un cuerpo de obra y leerlo en este momento. Bueno, un reto difícil, complejo, porque Cano es un artista, como ya dije, que tiene una relación profunda con la identidad, por ejemplo, de Antioquia.
Sí. Es un artista importante en este museo, en la historia del arte antioqueño, colombiano. Es importante en Colombia. O sea, ¿vos sentís que Cano es Sí, un claro, artista importante claro en que Colombia? sí, tiene piezas muy importantes. Lo que pasa es que me parece que desconocemos mucho como sociedad nuestras historias del arte, las historias mismas nuestras, porque son varias historias que se entrelazan, no es una sola. Entonces, lo primero fue revisar nuestra colección. El Museo de Antioquia tiene un número amplio de piezas de Cano, sobre todo dibujos. No todos son, hay que entender que estos dibujos no son en su mayoría dibujos pensados para hacer obras de arte, sino partes de un proceso para hacer algo. Los dibujos tenían una finalidad y como finalidad apenas se cumplía el objetivo, pues ya tenían como otra existencia. Ok. ¿Por qué? ¿Cómo así? Pues son bocetos o son vehículos para aprender a dibujar o para entender cómo se hace un brazo, cómo se aprender a dibujar un cuerpo humano que después va a permitirle al artista como una herramienta de un programa hoy para diseñar, pues hacer otro tema para dibujar o para pintar una escena importante de la historia nacional. Entonces, lo primero fue ver esas obras de la colección y unas obras que llegan al museo y que suscitan de alguna manera esta exposición de la colección que tiene la familia, los sobrevivientes del maestro, sus bisnietos, sobre todo Juan Felipe Goldstein, que han sido muy generosos en facilitar todo este patrimonio que ellos tienen y que permitió entonces tener una visión más panorámica y encontrar esos bocetos de cuadros importantísimos, fragmentos de historias más grandes. Entonces estamos aquí en esta exposición asumiendo esas grandes historias que son estas grandes obras, pinturas que están en el Museo Nacional, en la Casa Museo Quinta de Bolívar en Bogotá, que están aquí en la Catedral Metropolitana, en la actual sede de la Policía Metropolitana. Estamos tomando como la génesis de esas ideas a través de estos pequeños bocetos. Entonces, eso fue lo que empezó a crear en mí como una inquietud por entender cómo se crean estas grandes imágenes y cómo se les otorga como cierta carga teatral para poder encarnar en momentos claves de nuestra historia, por ejemplo, el paso de Bolívar con su ejército por el páramo de Pisba. Entonces son imágenes muy teatrales. Entonces eso es lo que me va a llevar a mí a concebir esta exposición como una muestra de un proceso de un artista que ha creado imágenes icónicas y eso cómo se da. Buenísimo. Entonces por eso tiene una estructura que puede ser un poco extraña porque inclusive sería extrañísima para él porque podríamos pensar, bueno, si lo resucitáramos, ¿qué pensaría? Porque estás mostrando mi intimidad. Exacto, yo estaba pensando justo es como si estuvieras presentando los ensayos de un actor antes de una obra de teatro, de una actriz. Es como si la exposición fueran los ensayos. Y obviamente ahí está la obra después, pero lo que a vos más te interesa y lo que uno se encuentra aquí en la exposición es el proceso. Y un artista diría, ¿por qué te importa eso? Exacto, y hay algo y es de lo que me preguntabas para volver a esta conversación y a lo que me acabas de plantear, y es que esto tiene ecos en el presente, porque artistas como Francisco Antonio Cano crearon un gesto y una imagen y un relato de región y de nación que hoy, tantas décadas después, en todo el mundo, ese statu quo, esas historias que van a establecer como los países y sus historias de independencia o sus configuraciones o cómo surgen, pues todo eso está en crisis, las instituciones. Hay muchas cosas, muchos monumentos han caído, han sido derribados, han sido cuestionadas muchas figuras históricas. Entonces ver aquí esa génesis tiene importancia porque es como ver el detrás de cámaras de un proceso que hoy está en ciertos ocasos. No es que esté del todo en el ocaso. Y es muy simpático. A veces que conversábamos con el Museo de la Casa Quinta de Bolívar para prestar el cuadro y con toda la mejor voluntad de las instituciones que respetamos y son nuestros colegas y queremos tanto, pues mientras que le pedíamos el cuadro de Bolívar pasando el páramo, pues el presidente actual de la República les estaba pidiendo la espada para sacarla en la plaza. Es una simultaneidad en donde se pliegan las cosas y
el pasado cobra un eco en este momento. No es que la historia se repita, pero sí tiene unos ecos y tiene unos reverbera de alguna manera. Y entender estas historias viendo todo este proceso es buenísimo, porque yo creo que puede ser muy pedagógico para leer un poco, si uno es bien sensible y se conecta un poco, el mundo que tenemos hoy. Total. Un mundo en donde se crean también un montón de imágenes, reciclando muchas otras, en donde las redes sociales son los propios monumentos de estas figuras históricas, de las figuras políticas, y en donde los gestos se tienen que rehacer todos los días porque se van vaciando. A mí me parece muy teso eso, porque decís esto y yo me pregunto, ok, un caso reciente, Trump le cambia el nombre al Golfo de México por Golfo de América. Exactamente. Y es como, ¿qué hay detrás de eso? ¿Cuáles fueron las conversaciones? ¿Cuáles fueron los mensajes de texto para que esa decisión se tomara? Exacto. Eso es, digamos, lo que vos estás presentando acá, lo que está presentando el museo acá, es una exposición que te permite leer el presente desde desde lo que pasa, desde lo pasajero, desde esos gestos rápidos que supuestamente no se ven, pero que en últimas demuestran que esa narrativa definitiva, que es la que el poder siempre trata de imponer para mantenerse, está hecha en realidad de puros trazos, bocetos y cosas que, como decías ahorita, una vez cumplen su función se desechan, pero que terminan siendo testigos. Sí, y son como fragmentos de una cosa más grande. Porque a mí también me interesa mucho, y eso tiene que ver con mi práctica artística, restablecer como la importancia de los fragmentos de las cosas, de lo que no se ve a veces. Entonces eso me ha llevado a mí a dibujar con polvo, con desechos, sí, a trabajar con ese tipo de cosas. En este caso, pues es que se presenta, como ya dije, la oportunidad de ver toda esta colección de la familia, es un canon más íntimo. Entonces todo eso también le dio el tono a la exposición, de acceder como más a esta intimidad, y uno lo que hace es leer lo que tiene. Entonces por eso la exposición desde el principio se concibe con esos fragmentos, no con las grandes obras, aunque después se trataron de traer algunas, unas se lograron, otras no. Aquí hay muchas colecciones. Y esta exposición también está hecha como de toda esa generosidad de toda la gente que ha creído en este proyecto, pero el proyecto le es fiel a esos fragmentos. O sea, vos y el museo hubiera presentado la exposición con las grandes obras o sin ellas. Sí. En realidad lo importante era este proceso, cómo se crea un gesto, porque también hay algo, y es que una exposición temporal en un museo, pues si el museo busca, no es que sea una regla o algo absoluto, tajante, pero si el museo tiene una coherencia, yo tendría que ser capaz de conectar lo que está pasando aquí con las otras salas del museo, pues porque si no sería como una suerte de esquizofrenia. ¿Qué pasa si la exposición no es sobre Cano, sino sobre un tema más político y más complejo, y el museo como institución o la curaduría se las da de algo aquí que no cumple en las otras salas? Claro. Incluso se terminaría, si son temas muy coyunturales políticos, contradiciendo. Entonces el museo hemos buscado desde la dirección general de María del Rosario Escobar como esa coherencia, y que también mostrar esto como proceso toda la vida de este artista y su búsqueda y su rol, el rol que un artista como él, académico, tenía en la sociedad, si pudiera leerse desde hoy de una forma que fuera interesante, pero muy analítica y muy crítica, sin desfigurar su trabajo. Claro. Y sin crear unas ficciones históricas, y pues entregándole a la gente herramientas para que conozca al artista, una nueva generación, pero también para que lo vea desde una perspectiva distinta. Sigue siendo Cano, pero desde otra perspectiva muy distinta. Eso es muy teso, porque lo fácil sería aprovecharse de la obra, de cualquier obra, para construir un mensaje o levantar un mensaje que uno tenga en su agenda. Y más difícil es esto, ¿cierto? Esto es, o sea, este es el hombre que creó lo que están viendo, y además se puede leer así, se puede interpretar así, y no estás, pues digamos que no estás definiendo o limitando la interpretación, lo contrario, estás dando herramientas, otra vez lo pedagógico, estás dando herramientas para que uno lea mejor. En últimas, un curador creo que es un gran lector. Pues sí, eso es como lo que se trata de hacer. A mí es que me ha afectado en el sentido, pues, de esa palabra que me creó como o sea, mi llegada a esta área yo vengo del área de educación del museo, de la otra área misional,
Entonces, eso de alguna manera crea una contaminación, porque cuando tú empiezas trabajando en un museo desde el área de la mediación o desde ser un guía, que eso después se va a mutar a una mediación y se va a transformar de una manera que es muy importante, pero es que mediar y ser un mediador es una cosa muy grande, porque tú tienes que tener supuestamente como una especie de conocimiento y autoridad y de bagaje que te permita mediar como en un conflicto, como desde entendiendo eso desde el derecho, que tú puedes ser un mediador, eso es muy grande, eso no es fácil. Entonces, mediador de tiempos, de ideas, de cosas que pueden entrar en una... El museo, este museo le pretende crearle problemas a la gente para que se pregunte cosas. Entonces, yo vengo de eso y entonces para mí es importante que estos espacios condensen conversaciones, cristalicen metáforas de ideas. Entonces, pues el espacio mismo tiene que ser capaz a veces de crear esas preguntas. Entonces, por eso... pues como que el reto era ese y poner por ejemplo una pieza como Horizontes, que es un patrimonio de ese tamaño, que creemos Horizontes que ya habíamos la visto. Pintura, pues para quienes no saben, es la pintura icónica de Francisco Antonio Cano y de la identidad paisa básicamente. Ajá, es una pintura, como lo has dicho, que tiene un arraigo identitario. Entonces, ¿qué pasa? Que volverla a mostrar pues es difícil, porque es una pintura de 1913 que muestra una familia de campesinos que están en busca de un horizonte y son migrantes y están colonizando un espacio idílico, claro. Entonces, pues no es fácil o sea, la exposición trata de entregarle herramientas al visitante. Le entrega esas herramientas, pero finalmente toma sus propias decisiones. Entonces, ese es el reto, y ese era el reto, y pues esperamos que la exposición en ese sentido sea entendida y leída desde los cuerpos de las personas que nos visitan como un espacio que empieza a decirte cosas. Me gusta mucho, ahorita estaba escuchándote una visita guiada y mostrabas una pared en la que empieza con un gran retrato en óleo de Rafael Núñez, pues Cano le hizo un retrato a Rafael Núñez, después unos estudios de un cuadro que no está, ¿cierto? Que es el del perdón, ¿cómo se llama? El Cristo del Perdón, que está en la Catedral Metropolitana. El Cristo del Perdón, entonces están los bocetos de las manos, está esta mujer arrodillada con un niño, y digamos que es todo el estudio para ese cuadro, y termina con el testamento de Cano en el que dice que él, por favor, no lo entierren una vez muera dentro de ninguna fe, porque él no la tiene. Y fue muy bonito el comentario que hiciste, dijiste, el hacedor de las imágenes de la fe, ¿cierto? Este presidente que ya estaba muerto cuando lo pintó, pero que igual representa todo un ideal del poder, y después Jesús, Cristo, en el Vía Crucis. Ese hombre que hace esas imágenes de fe muere sin fe, ¿cierto? Me pareció como, wow, eso está dicho en una pared, está bellísimo, pero no está dicho explícitamente verbalmente. Y me pregunto por los gestos del curador. O sea, eso es muy intencional que esté todo eso junto en una pared. Háblame sobre el proceso, ¿cómo es esto? Vos recibís todas estas obras o tenés las del museo, lees un montón, escribís. ¿Cómo es el proceso de todo lo que hay detrás de la exposición? ¿Cuáles son los bocetos de la exposición para llegar a esa claridad de esta pared va a ser esto, esta sala va a ir acá, este va aquí, aquí tenemos un espacio de encuentro, en fin, todo lo que hay en una exposición? ¿Cómo se crea el gesto de la creación del gesto? Exacto. Sí. A mí me gusta mucho, a pesar de que existen unas herramientas tecnológicas y un equipo de trabajo maravilloso con el que siempre desarrollamos un render, y porque a mí me gusta llegar al espacio ya con las cosas muy decididas después de muchas conversaciones, porque tú tienes un equipo de trabajo que tiene que montar 300 cuadros, o sea, es que no es fácil, a unas distancias que crean unas relaciones y unas líneas conceptuales, y la pared se vuelve texto de alguna forma. Claro. Pues tú no puedes llegar a improvisar en el espacio, tienes que tener muy claro qué vas a hacer. Esta exposición se montó con un tiempo muy limitado, con dos grupos de montaje simultáneos que tenían muy claras ya las coordenadas. Entonces, pues tú tienes que, a mí me gusta mucho mediar y dar la primera visita guiada
sobre algo que no existe todavía para evocarlo en quien lo va a materializar, que es el equipo de montaje. O sea, usted hace una visita guiada al equipo de Lo montaje sin explico obras. por qué vamos a montarlo así, porque no es un capricho, sino que es una idea Buenísimo. que tiene pero entonces primero eso, a pesar de la tecnología, yo tengo la posibilidad, y cualquier curador o curadora que esté invitado o mi compañera Juli Zapata, tenemos la posibilidad de trabajar con una maqueta a escala de estas salas. Tremendo. Entonces a mí me gusta mucho, entonces cada uno de estos cuadros se redujo 400 veces a un tamaño minúsculo y empecé a crear esas líneas y a ponerlas a desplegar las ideas en el espacio. Pero las ideas que me iban sugiriendo también las obras, el contexto del artista, el tiempo del artista, el rol que tuvo, los desafíos que enfrentó. Entonces, esa pared que tú dices que está aquí en esta sala, que está dedicada como a la pintura de historia, a la pintura religiosa y política, es una pared que muestra muy claramente cuál fue el rol de un artista como Francisco Antonio Cano, formado con un saber académico francés. Y fue la representación de una élite política y económica y la construcción de unas imágenes icónicas para la fe, para las historias nacionales. Entonces la pared empieza como tú mencionabas, con el retrato de Rafael Núñez y el de Carlos Holguín y luego el corazón de Jesús. Todos muy determinantes en la historia nacional. Tremendo. Y al final termina un librito chiquitico, una libreta pequeña que es el testamento espiritual del artista, donde dice que se muere por fuera de toda religión. Y eso es muy paradójico, claro. Entonces a mí me interesaba construir esa línea completa. Pero ese chispazo ocurrió en una lectura o cuando te encontraste con la libreta o en una conversación con el equipo. Fue la pared más difícil de montar. Sí. Fue entender también, uno tiene que, por eso ese contacto con la maqueta, con la materia, con las cosas, es importante para entender también, porque estos objetos no se dejan manipular, tienen como ánima, no, porque tienen mucha historia, y fueron pensados muy bien por este artista, tienen mucho bagaje, historia, han sido vistos por mucha gente, entonces tampoco es que tú puedas... O sea, arbitrariamente, y si lo haces, pues la gente lo va a entender, porque nuestros visitantes son personas que ya han venido también construyendo esta mirada y esta sensibilidad colectiva en el tiempo. Entonces las personas también esperan algo del museo importante. Entonces hay una gran responsabilidad. Entonces llegar a eso fue un proceso grande de lectura, de volver a mirar, yo inclusive a mí me gusta poner muñecos pequeños de Lego en la salita y ver cómo son los puntos de vista, tomar fotos con el celular para saber cómo sería ver eso antes de verlo en el 3D. Buenísimo. Para poder entender estas relaciones. Entonces lo que está aquí ya es el producto de una idea, de un gesto muy creado también. Claro. Es casi una dramaturgia para poder hacer evidente esta teatralidad de estas imágenes. Me encanta. Es un trabajo que, en últimas, pues, por lo que te leo, ya tiene muy claro a quién lo va a encontrar, quién es el actor que termina siendo el visitante que se va a mover en ese escenario y cómo el escenario lo transforma a uno, ¿cierto? Cómo ese escenario en últimas informa la transformación que va a ocurrir cuando uno se expone a esto. O sea, en últimas terminas usando la obra de otro como arte, que es lo que es que te impacta, ¿cierto? Uno entra, se expone a esto y se esperaría, sale otro, pero está muy calculado, muy calculado. Sí, claro, está muy calculado. Y ahí mi pregunta es, ¿qué tanto se puede controlar eso, cierto? Porque en últimas vos no puedes decir, lo que queremos que ocurra, la transformación que queremos que se dé es esta, eso es imposible. Vos solamente estás sugiriendo, ¿cierto? Se evocan cosas y se sugieren cosas, pero no se puede imponer. Exacto. Porque uno tiene que entender que pues primero hay que respetar. Aquí hay objetos con mucho poder. Y también al artista, obviamente, primero que todo. Y también al visitante que no... Esto no es como en las redes sociales, que somos objeto todos los días de una manipulación absoluta. Ajá. Un museo como este tiene una función y una misión de ser un espacio
lo más democrático posible. Lo que sí pensamos es que nuestros visitantes tienen agencia y hay que recobrar ese tiempo y esa posibilidad de ejercer ciudadanía y de tomar decisiones, de leer estos patrimonios y este arte desde múltiples posibilidades. Y la exposición trata es como de sugerir eso, de hacer una invitación a entender cuál fue la responsabilidad y el rol que tuvo un artista como él y por qué se hacen estas, por ejemplo, por qué se pintaban retratos, por qué se hacían encargos, por qué el artista no tenía esa autonomía que tienen los artistas hoy de hacer tantas cosas, de abordar temas muy personales, mitologías personales, asuntos políticos, pero desde otra perspectiva, porque esto siempre es político. Aquí también hay unas decisiones tomadas para favorecer una estética específica, para unos que hay el arte que artistas como Cano tuvieron pues que realizar, pues es un arte que tenía que encarnar unos valores, el buen gusto, la moral, tenían unas responsabilidades impresionantes. Entonces ver todo eso desde hoy requiere pues como para poderlo entender y ampliar ese acercamiento más allá de un asunto meramente contemplativo, pues hay que tratar de entregarle a la gente más herramientas, más contexto, que eso es lo que el museo puede otorgar también. Y eso se siente mucho, sobre todo en la escultura que tenemos acá, que es un monumento, el de Atanasio Girardot, que su copia, porque ya el real no puede estar, el real que es este que está aquí no puede estar en el espacio público porque ya se lo intentaron robar una vez. En el espacio público la copia está en el absoluto olvido, aquí al lado, entre la Veracruz y este museo, la iglesia de la Veracruz, para quienes nos ven y no están en la ciudad de Medellín. Pero el contexto que otorga esta exposición es interesante, me parece a mí, porque te permite entender también qué le pasa al artista haciendo esos tipos de monumentos, cuál era el reto y cuál era la función de esos monumentos, porque por ejemplo, fue creado en el centenario de la independencia de Colombia y es Atanasio Girardot, es un prócer pues, de esta región, un mártir que participa de ese proceso de independencia. Entonces, el contexto que otorga esta exposición yo creo que es lo más importante, me parece a mí. Vos sos artista, dibujante, ya mencionaste, ahorita hiciste un comentario viendo un dibujo diciendo cuando uno dibuja, digamos que está por fuera del tiempo, cuando ya pinta, cuando ya está en la pintura, tiene que acomodarse más al estilo del momento. Sí, sobre todo en un artista como este que todavía eso lo regía bastante. Exacto, en ese contexto. Pero mi comentario va a tu mirada como dibujante, ¿cierto? Vos, quiero saber cómo llegaste a este lugar, a este rol que tenés de curador, ¿cierto? Y segundo, quiero saber cómo te ha transformado ser curador y observar no solamente a Francisco Antonio Cano, sino a todos los artistas con los que has trabajado. ¿Cómo ha influenciado eso tu obra y tu trabajo como dibujante y como artista? Bueno, a veces lo veo como un asunto complejo en el buen sentido, pero es difícil, es una gran responsabilidad este rol, porque tú tienes que tratar de hacer un trabajo responsable con todo lo que he dicho, con objetos de muchos tiempos, con muchas ideas, porque más allá de trascender este tema del fetichismo que exacerban los museos sobre los objetos, aquí lo que hay son visiones del mundo e ideas. Entonces, mi comienzo aquí fue como guía y mediador. Ese es un rol. Hace mucho tiempo. Esto que estamos haciendo acá es una mediación. Entonces, soy ese. El rol de curador es otro y el de artista está siempre. Entonces, muchas veces esos roles se pueden cruzar. Entonces, a veces yo me pregunto, ¿qué tan crítico eres y lanzado, digamos, o arriesgado eres como curador? A veces puede ser uno más arriesgado como curador y más tieso como artista o viceversa. Pero el mediador siempre está ahí. A mí me interesa mucho que la curaduría se convierta siempre en una mediación, en conversaciones que se condensan en el espacio. Me parece más interesante esa visión. O sea, vos lo que haces es facilitar conversaciones ricas. Y hacer unas lecturas lo más profundas posibles de las ideas que plantean y las visiones del mundo estos objetos. Pero eso pues tiene sus limitaciones y también tiene sus fracasos. Sí. El tema es que yo veo al museo como un gran sol
en donde uno puede orbitar como un pequeñísimo satélite. Algún día uno abandonará esta órbita, pero afecta totalmente, porque uno aquí le ve el futuro a los artistas y a las artistas, porque el tiempo en un museo está roto. Entonces aquí vemos artistas que ya no están como él, y lo vemos en toda su vida, todas sus ilusiones, esperanzas, todo lo que hizo, y vemos cómo hay carreras de artistas que tienen sus altibajos, sus intereses. También se ve entonces el contexto que estaba pasando en la ciudad, en el país, en la misma institución. Entonces eso sí te afecta mucho, claro que sí. En tu propia comprensión, en la comprensión en la de tu propia propio comprensión tiempo. y en el propio desarrollo de tu práctica artística, porque uno empieza a ser más consciente de las limitaciones del tiempo propio también, de las ideas y la dificultad de la concreción de las mismas, de muchas cosas, porque también a veces, no siempre ya, y no todo el mundo le interesa, pero muchas veces un museo es una promesa de eternidad. Este señor se murió hace 90 años, como una especie de cielo para el arte, y muchas veces los seres humanos en general en la vida, pero también los artistas están pensando como que va a haber una recompensa en el futuro, que su arte será recompensado, que va a haber fama o alguna cosa así, o una especie de reconocimiento en un futuro. Entonces tú estás todo el tiempo tirando tu vida al futuro, pero el presente es una cosa distinta. Entonces, ¿qué pasa? Que uno ve todos esos tiempos aquí juntos, claro, y al mismo tiempo compartir. Entonces todo eso te crea muchas preguntas, porque realmente a veces un artista puede que no se pregunte, sí lo tenía muy claro, porque es un artista de un contexto específico en donde eso era más. Hoy estas normas que le tocaron a él el juego hoy es otro. Okay. Entonces también eso lo tiene que entender la gente. Los artistas y las artistas de hoy no tienen los mismos desafíos, también hay otras dificultades. Inclusive pintar está puesto en entredicho desde hace mucho tiempo, pero la gente sigue pintando. Entonces para uno sí se vuelve muy crítico, porque uno empieza a pensar en un montón de términos para hacer su trabajo. Entonces el reto es no que eso no se vaya a anquilosar, que eso no se vaya a detener, sino como uno también va creando conversaciones desde su propio trabajo que tengan pertinencia, al menos para uno, que sean ideas que se puedan proyectar, si a uno le interesa también, y que tengan unas posibilidades discursivas más allá de las técnicas o de los asuntos formales. A mí me parece muy teso porque, claro, vos ves estas obras como un autor ve a sus personajes. Otra vez vuelvo a lo del teatro, ¿cierto? Es como un dramaturgo. Vos, en última, ya tenés todo el arco del personaje generalmente, al menos todo el arco hasta que llegó a vos la obra, aunque esté vivo el artista. Y esa mirada de demiurgo, esa mirada de creador, es muy fácil trasladarla a tu propio trabajo y que se vuelva un gran juez, ¿no? Pues como una especie de eso es muy complejo, de dictador. Sí. Yo no soy capaz de hablar tanto de mi trabajo. No soy capaz. ¿Por qué? Porque no he llegado hasta allá como a cierta reflexión. Ahora estoy metido en una serie sobre la guerra, los escenarios de la guerra. Otra vez ese tema teatral, pero yo no me puedo mirar desde afuera tan fácil, no es tan fácil. Pues al menos no te puedes mirar así, mejor que no te puedas, pues creo yo. Es difícil. Es mejor no mirarse así. Es difícil. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, con Cano yo ya tenía, como tú has dicho, pero igual, o sea, no. Ahí sí pienso yo, como una cosa que aprendí de la mediación, y es que uno no puede asumir al otro. Siempre, a pesar de que te paras en la misma sala y vas a hablar de las mismas obras, supuestamente, las personas con las que vas a hablar son otras. Entonces, y tú eres otro y la conversación es otra. Entonces, eso era lo que se trataba, por ejemplo, en esta exposición de Francisco Antonio Cano, de mirar esto de una manera distinta. Espero, yo no sé si se logró, la verdad, eso no lo puedo decir yo. Nada de esas pretensiones que uno tiene. Hay muchas cosas que la curaduría piensa, pero que no necesariamente se van a ver reflejadas en el espacio. Pero sí, afecta y es bien interesante. Y es un reto siempre. Contame sobre las ideas tuyas como artista. O sea, hablemos sobre vos como artista. Y ahorita lo voy a volver a traer al rol de curador. Pero quiero usar este ejemplo tuyo. ¿Cómo han cambiado? ¿Cómo se han transformado? ¿Cómo empezaste vos? Háblame sobre tus orígenes y cómo ha evolucionado tu trabajo, tus búsquedas, las preguntas que mueven lo que haces.
Bueno, a mí me interesa mucho, pues, eso me ha afectado el museo, el documento, el archivo. Ok. Yo trabajo con de material de segunda mano, cosas que ya existen, y yo doy y pongo miradas alternas a eso que ya existe, altero cosas. Creo nuevas imágenes a partir de esas existentes. Entonces eso sí se relaciona con esta práctica de la curaduría. Claro. Entonces hay varias cosas. Antes de esta exposición temporal tuvimos una grandísima exposición maravillosa de Mapa Teatro que ponía en escena la historia reciente del país y los intereses de este colectivo y laboratorio de la imaginación tan importante en unos escenarios que evidenciaban la teatralidad de esa memoria reciente del país y de muchos hechos, lugares y comunidades con las que este colectivo ha trabajado. Entonces, volviendo a ese tema que habíamos tratado antes de la coherencia de una institución, también eso afectó a esta exposición, porque de alguna manera estas imágenes que se crean a través de toda esta carga retórica, pues encarnan una visión muy teatral de la historia, muy ideal. Entonces yo quise crearle unos puentes, incluso hay una misma cita que ellos usaron, que yo la uso para el primer texto. Habrá quien se dé cuenta, habrá quien se no, pero ese no es el sentido, pero sí establecer como una especie de tejido. Genial. Y como yo estoy en una serie que se llama Los escenarios de la guerra, entonces también puse un poco de esa mirada mía sobre el proceso de cómo hoy la política es tan teatral y cómo se habla de los escenarios de la guerra, los actores del conflicto y todo ese lenguaje teatral para hablar de una situación política cada vez más compleja. Entonces todo eso también confluye aquí. Pues tiene unos topes. Para que se me equilibre a mí la vida, yo tengo que seguir desarrollando el trabajo, porque entonces me empiezo a volver o muy artista aquí o muy curador al otro lado. Claro. Ese es el tema. Es una cosa pues que se va volviendo obsesiva. ¿Y cómo llegaste a ese interés de los escenarios de la guerra? Bueno, yo empecé hace mucho tiempo como en esta búsqueda del arte, muchos años. Y eso me trajo aquí también. ¿Vos pasas por la academia? ¿Vos estudiaste arte? Sí, claro, estudié artes en la Universidad de Antioquia, en la Facultad de Artes. Y siempre he estado como en una búsqueda y siempre he trabajado sobre imágenes que encuentro como un fotógrafo sin cámara. O sea, sos un interventor de... De alguna manera, todos los artistas contemporáneos somos unos carroñeros. Carroñeros. Sí. Entonces, me encuentro con un trabajo que he venido desarrollando, acabo de cerrar esa serie, y es que yo he estado trabajando sobre periódicos. Entonces compro 2 periódicos iguales, los compro los 2. Y hay uno que yo lo intervengo con lápices y pasteles, como si fuera un Photoshop análogo, y cambio la imagen. Qué chimba. Y le borro personajes como eso se usó, estados totalitarios borraban a la gente en la vida real y la borraban en la memoria. Usted desaparece entonces evidenciar como esa teatralidad. Los borras con pastel, pues los borras, sí. Los camuflas. Pues. Los camuflos, sí, y eso también es parte de la guerra, el camuflaje. Entonces ese juego de la imagen y esa manipulación, que también es la manipulación mediática, porque hay muchas imágenes de los medios de comunicación masivos y de las redes sociales hoy que no sabemos si son verdad o no. Ya no sabemos. Entonces también a mí me parece interesante jugar con eso y evidenciar pues la obsolescencia de lo que pensamos que es verdad, inclusive de esos medios tradicionales de comunicación, como un periódico que me parece maravilloso, pero está pues como en franca decadencia, desafortunadamente, el impreso. Sí. El impreso. También esa noción de verdad, de la posverdad, todas esas cosas están en crisis. Entonces también a mí me parece interesante señalar eso. Entonces cambio una de las imágenes, la otra sigue igual y las exhibo las 2. Buenísimo. Entonces, ¿qué pasa? Que todo eso también afectó como la mirada que yo tuve sobre esta curaduría, pero eso no te va a servir siempre. Por eso es necesario para un museo que haya muchos curadores y curadoras, porque son muchos temas, porque no todas las personas podemos ofrecer miradas que sean idóneas o que sean bastante consecuentes o interesantes sobre las cosas. Que de verdad le interese. Esta, por ejemplo, se acomodaba mucho como a mi búsqueda, claro que sí. Genial. Contame, quiero que hagamos un ejercicio pedagógico, ya que sos mediador. Cuando vos llegas a un museo, no a digamos que fuiste a visitar un museo en X ciudad, decime una ciudad en la que haya un museo que te guste. Madrid y Bogotá. Y me gusta mucho el Museo de Arte Religioso de Santa Fe de Antioquia. Listo, vamos al museo de cualquiera de estas 3 ciudades. Llegas a una exposición.
¿cómo la lees? O sea, ¿cómo debe, y lo pregunto por mí, cuando llegue a un museo, ¿cuáles deben ser las cosas a las que, donde debo enfocar mi atención para leer o al menos intuir, acercarme a lo que el curador quiso decir, ¿cierto? A ese texto que en últimas es la exposición. O sea, ¿vos en qué te fijas? ¿En texto? ¿Te fijas en la disposición de los cuadros? Enséñame. Bueno, ahí hay una pequeña tragedia personal. Uno siempre termina trabajando. Lo que para la gente es como, si usted sufre de la presión, le dicen pase de perritos, nade, camine, vaya a ver una exposición de arte. A mí eso me pone a trabajar otra vez y a trabajar aquí. Desafortunadamente. O sea, vos llegas a una exposición a pensar. Sí. Entonces uno trata de entender ciertas claves, pero no todo el tiempo, pues tampoco es uno como tan aburridor, pero el tema es que trata uno como de entender ciertas estructuras de lo que se está queriendo decir, de lo que pasa y de lo que, y muchas veces también la curaduría se tiene que hacer cargo también de lo que excluye. Es que eso es un tema bien complejo, porque pero eso lo que no está es todo. Ajá. Y todo lo que ha excluido, los relatos de la historia y todo lo que las curadurías esconden, tapan, las omisiones, las exclusiones, los olvidos, muchas cosas. Pero entonces ver a veces museos que son pequeños como en su estructura, pero son tan combativos, tan responsables o tan integrados con sus comunidades, a veces llena más que museos muy grandes llenos de cosas muy portentosas, pero que al fin pues como que son vacíos a veces. Entonces me gusta a veces cuando me encuentro con un museo que es pequeño, pero es la resistencia de una comunidad, es la memoria de una comunidad, o es el gusto del lugar de encuentro de muchas historias de una gente. Entonces por eso, por ejemplo, hay muchos museos en este país que son bastante poderosos. Los museos de Santa Fe de Antioquia, por ejemplo, a mí me encantan esos museos, sí. Sí, porque son lugares de verdad donde hay patrimonios impresionantes, pero también hay un gozo por mostrar historias, costumbres, tradiciones, memorias, artistas incluso contemporáneos que dialogan con eso, que me parecen muy, muy, muy bonitas. Hay unos museos que tienen como ese gusto y que no son estos museos muy grandes. Pero entonces sí, o sea, me gusta ver eso, y ya llegando como a la profundización de lo que tú me planteas sobre la curaduría, trato a veces de entender qué me está queriendo plantear esa persona. ¿Pero cómo lo haces? ¿Leyendo todo lo que está? ¿Observando la disposición del espacio? Sí, claro, todo eso. El marco, la luz, todo dice. Pero yo a veces no me preocupo mucho por esos aspectos técnicos. Okay. Por ejemplo, nosotros aquí en muchas de las exposiciones tratamos de no poner unas museografías muy complejas. Otras veces sí lo hemos buscado, porque de pronto le aportan contexto a las cosas. Okay. Pero este museo es muy austero en eso porque nos interesan más las tensiones entre los objetos, Okay. o por lo menos a mí. Pero trato de acercarme sobre todo desde las palabras, desde la manera en la que se disponen las obras. Y cómo eso sí tiene un éxito o no en uno, porque es que a veces hay exposiciones más difíciles de hacer, hay espacios muy difíciles, entonces tú también tienes que hacer un balance, no todos los espacios son tan favorecedores para ciertas cosas, pero sí trato de leer un poco, de darme el espacio, y sobre todo lo que usted necesita es tiempo. En el arte contemporáneo es más difícil, porque si tú tienes 2, 3, 5, 10 videoinstalaciones y hay que quedarse 15 minutos en cada una, ya el desgaste es grandísimo. Sí. Entonces a veces es difícil, pero trato de conectarme lo que más pueda, y sobre todo con las obras y con lo que está puesto ahí, las ideas que están gravitando en ese espacio. Hemos hablado mucho de eso, de ideas, y me pregunto si en tu caso, puede que no, si también buscas sensación / emoción, conmoción, ¿cierto? Si el impacto que buscas también es ese, más allá de poner a la gente a pensar que todo bien y me gusta y yo lo busco, también que la gente llegue y salga, no sé, impactada, ya sea triste, ya sea con rabia, ya sea en fin. O sea, si una intención también es la emoción y la sensación. Sí, claro, eso sí que es bien difícil, pero sí. Esa pregunta se agudizó en nosotros como equipo cuando estuvo cerrado el museo por la pandemia.
¿Cómo se traslada a un museo? Entonces hay que ir a sacar las ideas que están contenidas en los objetos. ¿Cómo se traslada un museo a lo virtual, a lo digital? No. Pero hay unas experiencias que no se pueden replicar, pero eso es muy relativo. Vamos a un mundo muy diferente, con un montón de virtualidad, tecnología, otras formas distintas de relacionarnos con las ideas. Entonces uno no puede tener nostalgia, creo yo, pero pues por ahora es para nosotros muy importante el contacto y las relaciones que se crean y lo que uno puede experimentar y que eso pase por el cuerpo. Incluso el tiempo en el que ese cuerpo está. Entonces no es lo mismo recorrer la exposición en 15 minutos que verla en 2 horas. Ni en la mañana que en la tarde. Y en la mañana y hablando con alguien menos, porque se cambian y se intercambian ideas, es porque es el encuentro con el objeto suscita cosas o la experiencia. Entonces, de todas maneras, a mí me parece que una de las experiencias más ricas que uno pueda tener es confrontarse con un museo, por ejemplo. Y es una experiencia que a veces puede parecer muy extraña, pero que es muy necesaria. Y esa es, como te digo, una pregunta que nos acompaña desde la pandemia. Y que la resaltaba, por ejemplo, el maestro Fernando Botero, es que le parecía importantísimo mantener el museo abierto, para nosotros también, pero lo comentaba él, para la salud mental. Y después, por ejemplo, el impacto que tuvo el cierre de la Plaza Botero, que sí, fue la anterior administración. Exacto, que fue tan duro, porque es que de todas maneras la experiencia de esa monumentalidad de esas esculturas es frente a ellas. Entonces, y en el contacto con la gente, con el espacio público. Es otra cosa muy distinta ver esa escultura ahí que tener aquí adentro una escultura. Claro, claro. Entonces también uno trata de replicar eso, pero pues yo no soy la persona que te podría decir si eso es exitoso o no. Esta exposición, por ejemplo, tiene 2 arquitecturas que son efímeras, son para la exposición y que tratan de evidenciar un momento político, una metáfora de ese momento, en el caso de esta sala que tenemos aquí y en el caso de la que tienes atrás, que se centra más como en la pintura de género. Lo que trata de hacer el espacio, esa arquitectura efímera, es suscitar el espacio para el aprendizaje, para la observación. Entonces se trata de hacer, yo creo que es probable que se hayan logrado cosas interesantes, pero no soy la persona para decir si eso es exitoso o no. Camilo, para ir cerrando, en este momento, ahorita hablabas de las redes sociales como los monumentos del poder, por ejemplo, ¿cierto? Trasladando o traduciendo esto que Francisco Antonio Cano veía o hacía más bien, ¿cierto? La pintura, el retrato, el lienzo gigante. Ahora lo vemos todo el tiempo en redes sociales, que lo has mencionado un par de veces. Te quiero preguntar, en el arte actual, en el arte contemporáneo, ¿qué te inspira? ¿Qué ideas te sorprenden? Recientemente algo que hayas visto que vos digas como, uy, pucha, esto no me lo esperaba. Hablamos un poquito sobre tu mirada, tanto como artista y curador, pues como experto en esto, de lo que está ocurriendo hoy en el arte. Bueno, siempre me llama la atención gente que está muy comprometida con lo que está haciendo y que ese camino, porque eso se vuelve como un camino, empieza a tener unos ecos como en su vida propia y unas resonancias con la vida de otras personas. Hay unos procesos artísticos en este país profundos y que plantean visiones de la realidad muy interesantes. Entonces, cuando me llega una pieza, no importa en qué, no importa el medio, es que no podemos, pienso yo, aunque pues eso es muy personal, como limitar nuestra capacidad de conectarnos con esas ideas que pueden materializarse de millones de formas. Puede ser digital, análogo. Entonces, de lo que sea. Entonces, cuando le expanden a uno la comprensión del mundo, de la realidad política, sensible, de los cuerpos, de lo que sea, estética, de la belleza, de lo que sea, pues eso es una maravilla, encontrar algo así. Entonces, creo que eso es cuando más como que me conecto con esto y siento como que me expande la vida, como que me llena eso, me parece interesantísimo. Dame ejemplos. Pues es que eso es complejo como mencionar, pero Colombia es un país rico en... Pero un artista o pues como algo que vos digas como, pucha, cuando vi esto quedé así. Ok, bueno, hay
dos hermanas, Lindy y Azul, por ejemplo, Lindy y Azul Márquez, que su trabajo parte de su experiencia vital, son hermanas, gemelas, nacieron al otro día de la tragedia de Armero, o sea que van a cumplir 40 años, y su trabajo está ligado a esa tragedia. Como una investigación de archivo y de recuperación de una memoria y de la expansión de la comprensión de la hermandad hacia la fraternidad y de cómo ellas tienen una hermandad. Esto es solo pues una parte del trabajo que ellas tienen. Pero cómo esa hermandad de ellas las conecta fraternalmente con esos otros niños y niñas de Armero que desaparecieron, murieron o hoy son adultos, pero que no saben de quién son hijos o hijas. Entonces, como es como una fraternidad y una hermandad expandida. Entonces, ellas crean unas redes sobre cosas que no las vemos, pero que están ahí, que expanden esa noción de hermandad. Tremendo. Que es una cosa grandísima. Y así hay montones de procesos, porque el arte colombiano, las artistas y los artistas, son ricos en procesos muy profundos. Y eso también es algo importante de dejar aquí, y es que esto es un país donde pasan muchas cosas, entonces también nuestra riqueza cultural y artística es profunda, enorme, grande, variada. Y hay procesos profundamente políticos, críticos, mujeres artistas y hombres artistas sembrados como en unos territorios que nadie se atreve a cruzar y que son pues de una complejidad enorme que le abren a uno muchos panoramas. O sea, vos cuando ves esas obras sabes que, pues pregunto, en 100 años esas ideas liminales, esas ideas que apenas están medio esbozando en sus obras, pero que en la discusión nacional o de la ciudad todavía no existen. Vos sabes que eso es lo que en últimas va a ayudar a leer mejor lo que estaba ocurriendo ahora. Pues hay unas obras que sí, que uno puede intuir que pueden ser importantes, pero no lo sabemos. El futuro hoy es más incierto que nunca. Pero sí, obras que son profundamente bellas, de unas bellezas que uno no... O sea, y en espacios maravillosos también, porque en Colombia hay lugares para el arte que son muy especiales. Muy especiales. Por ejemplo, el Museo Santa Clara, que es parte del Museo Colonial en Bogotá. Ese museo es de lo más potente que hay. No lo conozco. Y es un museo que fue parte de un claustro, que fue una iglesia y que hoy en día es un campo de debate de muchas cosas, de la identidad, de la historia, del género, de los mismos procesos coloniales. Es un lugar espectacular, profundo, potente. Y ahí he podido también ver procesos grandes y también el proceso de un museo que aporta otras posibilidades de contexto y de lectura de nuestra historia y de la realidad. Gracias Camilo por este espacio, por este rato, por ayudarme a entender mejor qué hace un curador. Es la primera vez que hablo con un curador en mi vida, pues tanto en un micrófono como en la vida real. Y me parece que es un trabajo, eso, de lectura, de búsqueda de expansión. Me gusta mucho cuando decís como lo que necesito es que me ayuden a ver esto diferente. Y paradójicamente, para ver diferente hay que ver mucho, ¿cierto? O sea, para refrescar la mirada, que es lo que haces, ya sea sobre una obra, sobre tu propio trabajo, hay que mirar. Y me gustó mucho conversar con vos por eso, porque creo que explicaste bien y presentaste bien tu oficio a partir de esta obra, entonces gracias. No, pues gracias a ti por este espacio, por esta conversación que para mí pues ha sido también muy importante. Aprovecho para las personas que nos ven y nos escuchan, invitarles a que visiten el museo, a que visiten también los museos de la ciudad y se apropien de los patrimonios culturales, históricos, artísticos de sus entornos, porque eso se construye todos los días. El patrimonio hay que volverlo a hacer todos los días. La Plaza Botero hay que volverla a hacer todos los días. El museo es, y todas estas obras tienen sentido, es porque ustedes se acercan y empiezan a crear otro tipo de relaciones que a veces ni siquiera los artistas o los curadores se imaginan. Y eso es lo más importante. Yo nunca había pensado el museo como eso, como un espacio
de recreación, de otra vez, de la creación del gesto, que no es solamente entender cómo se creó eso que uno está observando, sino cómo se está creando uno todo el tiempo, que es en últimas lo que se esperaría que ocurra cuando uno sale de aquí, y es que dice, ¿cuál es mi obra? ¿Cierto? ¿Qué es lo que está apareciendo a través de mí? Entonces, claro, este es el espacio natural para eso y me encanta ahora entenderlo así. Entonces, gracias. No, hombre, gracias a ti. Gracias, Camilo.